Castrocontrigo fue repoblado por los Núñez, que emparentaron con los Losada, posteriormente por los Riescos, y los Pernía, que procedentes de Asturias repoblaron Nogarejas. En época de Alfonso VI, don Giraldo Ponce fue hecho conde de Cabrera y la Valdería. Por entonces mandó colocar la cruz del castro y ponerle un lienzo blanco en señal de paz y recuerdo de la batalla ganada por doña Urraca en Castrocontrigo contra las tropas portuguesas. Pedro Ponce de Cabrera y su mujer doña Sancha, condes de Castrocontrigo y la Valdería, donaron los terrenos para la fundación del monasterio de San Esteban de Nogales por los monjes del Císter. Este monasterio tuvo un priorato que se fundó en Monte Arriba, llamado Monasterio de San Vicente de la Peña. En el valle tenía una granja donde se criaban reses y se cultivaba el terreno, lo que ahora se llama Los Corrales. Con el tiempo este priorato fue abandonado por los monjes y vendido a los condes de Alba de Aliste, que también llegaron a ser dueños de los pinares, que se dividían en dos grupos: los pertenecientes al duque, entre los que se incluían El Villar y Monte Arriba, y los llamados Montes Calvos, que pertenecían a los pueblos. Ellos edificaron este castillo denominado Casa la Peña, del que hoy se conservan restos de la torre principal y parte de la muralla. Debajo de estos arbustos está el pozo con el que se aprovisionaban de agua. De los condes de Aliste, los pinares pasaron a los duques de Uceda, que los vendieron a la Unión Resinera Española. Los límites de los pinares no quedaron claros y dieron lugar a pleitos entre los pueblos, sobre todo entre Castrocontrigo y Nogarejas. Los reyes católicos fallaron la cuestión en nombre de la paz de sus súbditos, estableciendo las mancomunidades, es decir, el dominio o explotación en común de los terrenos en litigio. Pasó el tiempo y los pueblos volvieron a desentenderse, entablando nuevos pleitos. La Unión Resinera terminó vendiendo sus pinares a don Carlos Zapatero. Los pueblos, como vecinos, salieron al retracto. La Audiencia de Valladolid falló a favor de los pueblos, quedándose estos con los Montes Calvos y construyendo otra fábrica en mancomunidad. Últimamente, don Carlos Zapatero vendió su fábrica y pinares, comprándolos Castrocontrigo. Durante los periodos de paz, la vida en Castrocontrigo seguía su cauce normal entre el trabajo cotidiano y las costumbres ancestrales que se fueron manteniendo a lo largo de los siglos. Heredada de los romanos, la costumbre de las mayas, fiestas celebradas en honor de la diosa Flora en el mes de mayo. Se elegía una joven distinguida por su belleza para presidir los bailes que durante varios días se realizaban en torno al palo cubierto de flores y plantas. Con el tiempo, fue cambiando y se suprimió la reina, pero quedó la costumbre de clavar el mayo. Después de la última guerra civil, en el lugar destinado al mayo, se levantó el monumento a los caídos. El cultivo más antiguo en nuestras tierras de Aria, hoy Valdería, junto con las de nuestros vecinos, los Zoelas, hoy Molezuelas, fue el del lino,
que se practicó de manera intensiva desde la época de los romanos, siendo exportado en grandes cantidades junto con el oro y la plata. Las fincas dedicadas a dichos cultivos eran todas de regadío y recibieron la denominación de linares. Con la caída del Imperio Romano cesaron las exportaciones, pero siguieron cultivándose en pequeñas cantidades hasta los años 30 de nuestro siglo. El lino se arrancaba en septiembre y atándolo en pequeños haces se llevaba al río dejándolos durante un tiempo enriando para después colocarlos al sol. Una vez secos, se majaban, dándoles con un mazo de forma alargada, llamado mazadera, para después colocarlos sobre el filo de una tabla vertical, golpeándolos con otra tabla plana llamada espadilla. A continuación, se cogían puñados de cañas espadilladas y se iban pasando sobre una tabla con pinchos metálicos llamada rastrillo. Así, las cañas quedaban divididas en finas estrías, arremolinadas entre sí. Separando los tascos, quedaba la estopa, que era distribuida en pequeños mechones llamados copos. Estos copos de estopa se sujetaban a una rueca, y tirando poco a poco de ellos con una mano, se iban enroscando a una fusa con la otra, haciéndola girar entre los dedos. De este modo quedaba el copo de estopa convertido en hilo, el cual quedaba enrollado sobre la fusa, dando numerosas vueltas sobre sí mismo, constituyendo lo que se llamaba el fuso. Estos fusos se transportaban al algadío para distribuirlos en ovillos o madejas, de los cuales parte se vendían en la llamada Fiesta de las Cruces, en el mes de abril, que se celebraba en el Alto del Campillo, junto al santuario de la Virgen. Cada año acudían los pueblos vecinos con su cruz, celebrándose misa y procesión alrededor del santuario. Con el tiempo, este santuario se arruinó y la imagen de la Virgen del Campillo fue trasladada a la iglesia parroquial, donde permanece. La feria se trasladó con tal motivo al propio pueblo y se celebró hasta hace escasos años en el barrio de la iglesia. Los labradores, hasta hace poco tiempo, habían venido siendo a la vez ganaderos. El ganado lanar y cabrío se llevaba a pastar al monte y se guardaba en común entre grupos de vecinos por riguroso turno, poniendo especial atención en la vigilancia del rebaño por la continua amenaza del lobo, siempre al acecho. El ganado vacuno mayor se llevaba a pastar a los prados y al soto de arriba y se guardaba en régimen de becera. El ganado vacuno menor era llevado al monte y guardado por un pastor solo, generalmente contratado y pagado por los vecinos, llamado pastor de los jatos. El ganado era muy numeroso, al que se unía la abundancia de caza: perdices, corzos, ciervos, zorros y jabalíes. Esto hacía que la obtención de pieles fuera abundante, lo que motivó el florecimiento de un grupo de curtidores que vivían en el barrio que hoy todavía lleva su nombre, Barrio de Curtidos. Al ganado lanar lo esquilaban para aprovechar la lana que, una vez cardada, se hilaba para uso doméstico, y la mayor parte se vendía en la feria de octubre, donde los vellones cardados se negociaban directamente en unos casos y en otros se cambiaban por mantas a los maragatos de Val de San Lorenzo, que tradicionalmente acudían a la feria. Chaquetas, calcetines, colchones. Si tenía ovejas andabas caliente de calcetines y de jerseys y de colchón. En las tierras de secano al principio solamente se cultivaba el centeno, y a partir de los años 20 se introdujeron el trigo y la cebada, pero en pequeñas cantidades. Parte de este terreno
fue ocupado por la vid. De los racimos de uvas obtenidos elaboraban el vino para el gasto de todo el año. La recolección de cereales hasta el año 1929 se hizo exclusivamente con hoces y guadañas. En la siega, los manojos se ataban con un puñado de mies segada llamada garañuela. Una vez atados los manojos, se reunían en varios montones de forma alargada, llamados facinas, y quedaban en las fincas hasta que llegaban los acarreos trasladándolos a la era para ser trillados. En la era se volvían a juntar los manojos en un montón redondo llamado meda. ¡Arre! ¡Arre! De esta meda se sacaban los manojos extendiéndolos en la era y mediante trillos semejantes a anchos esquíes de madera llenos por debajo de trozos de piedra afilados y cortantes, se procedía a la trilla atando el trillo a una pareja de vacas y pasando repetidas veces por encima de los manojos extendidos en la era. Cuando ya estaba trillada la paja, se recogía arrastrándola con el calamón hasta reunirla en un montón llamado parva, para después lanzarla al aire con unas horquillas llamadas bieldos, y de este modo quedaba separada la paja del grano. Antes de emplearse los trillos, los manojos se majaban con varas como vemos en el dibujo. Después del año 1925 se introdujeron máquinas desgranadoras y limpiadoras y más tarde las máquinas trilladoras. Los arados de vertedera sustituyeron a los romanos y desde hace unos años los tractores, cosechadoras y diversa maquinaria moderna se encargan de facilitar la labor del agricultor. El grano obtenido en la cosecha se almacenaba en la panera. Para convertirlo en harina se llevaba a los molinos y a las tahonas. Estos molinos harineros pertenecían a varios vecinos y los usaban exclusivamente ellos por riguroso turno. Tanto los molinos como las tahonas eran movidos por agua y constaban de un canal por donde ésta caía sobre una rueda con aspas llamada rodeño, la cual hacía girar un vástago de madera que penetraba a través del tablado del molino haciendo girar una piedra móvil sobre otra fija y moviendo un cilindro dentado llamado carranquillo que hacía temblar una pequeña canal por donde iba cayendo el grano que salía del fondo de un depósito en forma de pirámide invertida llamado entrimuella. El grano que caía de la canal era triturado entre las dos ruedas de piedra de donde salía convertido en harina a un recipiente de madera llamado farnal. Las tahonas eran particulares y todo el que deseaba moler era atendido mediante el pago de la llamada maquila, consistente en que el dueño de la tahona se quedaba con una medida de grano del entregado por el cliente y el resto se lo devolvía convertido en harina.